Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Yo nervioso. Pero bueno, ya se pasará. Ya se pasará. Ayer fue sábado y tuvimos una reunión administrativa de Iglesia. Y para los que no pudisteis asistir, os diré que fue para mí una bendición poder venir. Pudimos revisar la situación de la Iglesia, nuestros compromisos, pudimos revisar nuestros planes, pudimos ver, como dijo nuestro pastor, que la Iglesia se va consolidando, pero hemos de crecer, queridos hermanos. Y hemos de preocuparnos los unos de los otros, nos hemos de preocupar de los de afuera, nos hemos de preocupar de la obra de Dios en general. Y yo espero que en esta tarde la palabra de Dios nos ayude en ese sentido, que podamos seguir fieles al Señor, creciendo como iglesia local, como pueblo suyo. Hemos cantado al principio, he decidido seguir a Cristo. Es un compromiso contigo mismo y con Dios. He decidido seguir a Cristo, pero hemos cantado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Y a veces no es fácil. Y para seguir bien al Señor es necesario que nos arropemos los unos a los otros, porque así es más fácil. Porque tenemos un enemigo que está ahí, es real, no es del cartón piedra, es real, y hace todo lo posible por ponernos trabas. Y el tema de hoy entronca con lo que nuestro pastor hablaba la semana pasada. ¿Os acordáis de qué hablaba el pastor la semana pasada? A ver. Uy, os he pillado, Os he pillado, El texto que utilizó fue Lucas 9. Y, si mal no recuerdo, nos habló de llamados y enviados. Llamados y enviados. Y es que el Señor nos llama a salvación, nos decía, y nos llama a ser sus discípulos. Y estuvimos meditando sobre estas grandes verdades. Llamados y enviados. Es un texto, el de Lucas. Os invito a que abráis vuestras Biblias por ese capítulo 9 de Lucas, donde así recordamos y refrescamos la memoria. Dice que el Señor llamó a los 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice también el versículo 6 que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y el versículo 10 dice, vueltos los apóstoles le contaron al Señor todo lo que habían hecho. Queridos hermanos, el Señor llama a los suyos y los envía. ¿El Señor te ha llamado? ¿Te ha enviado? ¿Nos envía como iglesia? ¿Nos llama como iglesia? Fijaos que el Señor se retira con los suyos a Betsaida,
obra el milagro de la alimentación de los 5.000, anuncia su muerte y, haciendo referencia también a lo que dijo nuestro pastor, fijaos lo que dice el versículo 23 de Lucas 9. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a leerlo otra vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere decir sí a mi llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Te ha llamado el Señor? ¿Quieres seguirle? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pues niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Es un reto muy importante y no es nada fácil hacerlo, querido hermano, querida hermana. Por eso es importante que nos arropemos unos a otros. Y en esta tarde vamos a hablar un poquito de Efesios 4. Vaya texto, toda la carta, toda la palabra. Pero es un capítulo lleno de ricas bendiciones, de ricas enseñanzas, de ricos retos para nosotros. ¿Hemos sido llamados por el Señor? Hemos leído el versículo 1 de Efesios 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, atención, de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto es una reiteración. Dice: como es digno de la vocación, del llamamiento con que fuisteis llamados. El Señor nos llama a los creyentes. El Señor llama a la Iglesia. Pero fijaos lo que dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La condición para seguir al Señor no es saber mucho, no es tener estudios teológicos superiores. La condición para seguir al Señor, para seguir al llamado de Jesús, es andar como es digno. Esto ya empieza a ser serio. Primero andar. Hay que accionar, ¿eh? No podemos estar estáticos, hemos de andar. Y de una manera digna. No como a nosotros nos parezca. De una manera digna. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas delante del Señor? Fijaos, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Con toda humildad. Para andar como es digno, hay que ser humilde. Y la humildad es algo que no está bien visto. En nuestra sociedad, ser humilde es ser pobre.
En nuestra sociedad ser humilde es ser débil, ser un fracasado. En cambio, para Dios es ser digno. Es ser digno. ¿Sabéis por qué es ser digno? Porque nuestro Señor Jesucristo es el modelo de humildad. Y si nos queremos asemejar a Cristo, hemos de ser humildes. Hemos de ser humildes. La humildad, en el sentido bíblico, tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a Dios, nos podemos comparar. Y entonces nos comparamos con Dios y ves que eres pequeño y Dios muy grande. Que eres malo y Dios es bueno. Que eres pecador y Dios es santo. Que no llegas a lo que te gustaría hacer y Dios es todopoderoso. Esa es la humildad. Cuando te comparas con Dios, te das cuenta de tu condición y no te queda más remedio que aceptar tu humildad, que no eres nada comparado con Dios. Dice, y mansedumbre, has de ser manso. Has de ser manso. Los animales mansos, los conocéis, ¿verdad? Aquellos animales que han sido domesticados, o aquellos que no hacen nada, que son pobrecitos, como las ovejas, ¿verdad? Que son animales mansos, obedientes, que siempre están bajo control. Eso es ser manso. Pues eso también lo es para el creyente. Ser manso es estar siempre bajo tu autocontrol. Ser manso es estar bajo la autoridad de Dios. Solo mirando al Señor podrás ser manso. Pero es que ser manso es otra de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y es que la mansedumbre y la humildad siempre van unidas. Siempre van unidas. El Señor fue así. Mirad lo que dice Isaías 53. Versículo 7. Habla del Señor. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue como un cordero el Señor. ¿Habrá animal más manso que el cordero? En su mansedumbre el Señor llegó hasta la muerte. Y en su humildad también, mirad lo que dice Filipenses capítulo 2. Capítulo extraordinario. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se humilló hasta lo sumo.
porque siendo Dios, se hizo como nosotros. Se hizo hombre, se hizo obediente. Y el creador de la vida murió por nosotros. Y no de cualquier manera. Muerte de cruz. Queridos hermanos, si quieres andar como es digno de la vocación que hemos sido llamados, hemos de ser humildes y mansos. Y por nuestro carácter humano, esto nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. ¿O no? A mí sí. Porque como yo no hay nadie, Como yo no hay nadie. Como el Señor sí que no hay nadie. Y Él fue humilde. Qué gran lección. Fijaos, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Para andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados hay que ser indulgente. Hay que ser indulgente, hay que soportar, hay que aguantar a los demás. Ser indulgente es tener capacidad de perdonar. Y eso no nos gusta. Quien me la hace, la paga. ¿O no? Dice aquí Pablo, soportándoos. Soportándoos. Dice el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. A veces no lo hacemos. A veces no lo hacemos. Y cuando le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Dice, ¿cómo que 7? 70 veces 7. Siempre. Mirad lo que dice también Efesios, en el mismo capítulo, del versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos de ser indulgentes porque Dios lo fue con nosotros, lo es cada día con nosotros y nos perdona cada día. Y además, dice Pablo que hay que ser paciente, con paciencia. Esto ya sí que... ¿Eres paciente? ¿Eres paciente? ¿O pierdes los nervios? Paciencia es esperar. No es resignarse, ¿eh? A veces pensamos que la paciencia es resignarse. Bueno, no. La paciencia es espera, esperanza. Mirad lo que dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. A la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Pedro pone el ejemplo de la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. ¿Recordáis la historia, la situación de la sociedad en el tiempo de Noé? Si vosotros hubierais sido Dios, ¿qué hubierais hecho? ¡Qué paciencia tuvo Dios con ellos! Están muy lejos. Pero ¿y con nosotros? ¿O somos muy diferentes que aquellas personas? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Dios? Los hubiera fulminado. Dios no lo hizo. Y mirad lo que dice 2 de Pedro 3:9. Precioso, precioso versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene que ver con la salvación tuya, mía y de tu hermano, de tu hijo, de tu padre, de tu amigo, de tu vecino, del señor y la señora que saldrás y lo verás en la calle. La paciencia de Dios tiene que ver con la salvación. Si Dios no fuera paciente, no seríamos salvos. Es trascendental esto en la historia de la salvación. Dice Pablo, para andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, has de ser paciente. ¿Cuántas veces perdemos los estribos? Porque dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuántas veces has perdido la paciencia con tu hermano? Y para acabar de rematar la faena, dice Pablo, en amor. En amor. Todo esto, querido hermano, querida hermana, ha de ser en amor. Porque el amor, dice Pablo, es el vínculo perfecto. Perfecto. Si algo nos une, el vínculo perfecto es el amor. Os aconsejo que leáis 1 Corintios 13. Lo habréis leído cientos de veces, por miles, millones. Veréis que el vínculo perfecto para una perfecta convivencia es el amor. ¿Y quién es amor? Pues nuestro Señor, nuestro Dios, que nos amó hasta el fin. Y hasta el fin quiere decir hasta el último momento y hasta el último padecimiento. Y hasta el último padecimiento, hasta el fin. Hasta que la obra fue consumada. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí es donde empezamos a hablar de la Iglesia.
Queridos hermanos, para andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, hemos de guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Entran todos los colores. La unidad del Espíritu. ¿Se puede dividir el Espíritu? Pues hay quien lo intenta. En el vínculo de la paz. ¿Sabéis lo que es la paz? ¿Sabéis lo que es la paz? ¿Qué es la paz? Venga, algún valiente que defina la paz. Es difícil definir la paz. Lo más fácil para definir la paz es decir lo que no es. Y entonces lo entendemos perfectamente. ¿Sabéis por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir la paz. La paz es falta, ausencia de guerra. ¿Sí? Sí. La paz es la ausencia de guerra. Estamos acostumbrados a la guerra. Pero la paz es la ausencia de malos entendidos. La paz es la ausencia de malas caras. La ausencia de, ayudarme, violencia. ¿No? La paz es falta de injusticia. De injusticia. De injusticia. La falta de disputas, de discusiones, de conflictos. ¿Esto es la paz? Guardar la unidad del Espíritu es no tener nada de esto con el hermano. Es tener el vínculo de la paz. Os aseguro que nos iría de otra manera si guardásemos el vínculo de la paz entre nosotros, en nuestras relaciones personales, como iglesia, como creyentes, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la escalera, en la ciudad, en la nación. Guardar la unidad del Espíritu. ¿Estamos dispuestos a guardar la unidad del Espíritu? Estáis muy callados. Yo creo que sí. Yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Pero no es fácil. No es fácil. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo nos habla aquí de unidad del Espíritu en la diversidad de la Iglesia. Porque todos somos distintos. Todos somos distintos. Yo soy Perico, tú eres del Barça, ¿o no? Somos diversos. Yo soy hombre, tú eres mujer. Yo soy guapo, tú eres feo. Es broma. ¿Me entendéis, no? Mirad, en la iglesia de Éfeso eran muy diversos.
eran muy diversos. Os aconsejo que leáis la carta, ¿eh? Os lo aconsejo. Además, os aconsejo que la leáis de un tirón, como si fuera una carta, vamos, ¿eh? Como si fuera una carta. Mirad lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, está hablando un judío, ¿eh? No olvidemos que Pablo era judío. Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Atención. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz otra vez, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Unidad en la diversidad. El Señor Jesús vino a hacer un solo pueblo. Un solo pueblo. Pero hay más. Mirad lo que dice Efesios 1:10. No es solamente que el Señor Jesús vino a hacer un solo pueblo, la Iglesia. Dice, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La obra de Cristo no es solamente para que seamos uno en la Iglesia, es porque al final de la historia, la unidad será completa. Todo lo creado será uno en Cristo. Me cuesta entenderlo, ¿eh? Todas las cosas en Cristo serán reunidas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Os imagináis la magnitud de la obra de Cristo? Porque a veces pensamos que la obra de Cristo consiste en habernos salvado. Es cierto, eso no es mentira, pero es algo mucho más glorioso. Es algo mucho más glorioso que todo eso. Es poder disfrutar de la unión total con Cristo para siempre. Hermanos, esa unidad debe reflejarse en la Iglesia, hoy y mañana y siempre, en nuestras vidas. La Iglesia tiene que ser un reflejo de la voluntad de Dios. Y muchas veces no estamos unidos. Demasiadas veces.
Tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que es de todos. Es sobre todos, por todos y en todos. Podríamos ahora aquí hablar de todo esto. Pero me gustaría dejaros un mensaje práctico en esta tarde. Hermanos, en la Iglesia hay solo un Señor, un Espíritu, un Padre, una esperanza. Somos un solo cuerpo, con una sola cabeza. No somos varios cuerpos, somos uno. Pero mirad lo que dice el versículo 7. Hay muchas cosas que nos deben unir. Pero mirad lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los dones los da Cristo. Los dones los da Cristo, los da el Señor. Y en los versículos 8 y 9 y 10, me ha costado entender estos 3 versículos, hermanos. Pero hacen referencia al Salmo 68. Y el salmista del Salmo 68 hace referencia o compara a Dios con el rey que gana, que vence una batalla. Y recoge todo el botín. Y todo el botín es para él. Sin embargo, Pablo aquí coge el Salmo y le da la vuelta. Dice, eso es así. Cuando se refiere el salmista, es contra los enemigos de Dios, la batalla. Aquí también. Pero dice, el botín no lo toma, lo regala, da dones, lo da. Y por eso dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Eres apóstol? ¿Eres apóstol? Ni se te ocurra decir que sí, Había que haber conocido al Señor personalmente para ser apóstol. Era necesario haber sido testigo de su resurrección. ¿Eres profeta? El que anuncia la palabra, el mensaje de Dios. ¿Eres evangelista? ¿Eres pastor? ¿Eres maestro? Hermanos, hay un riesgo. Y es pensarme que soy lo que no soy. Porque los dones los da el Señor. No me autonombro.
Y a veces nos autonombramos. Perdonad, ¿eh? Y nos pensamos que somos lo que no somos. Y cuando llegamos aquí, uno se remite al versículo 1. Dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Humilde, manso y todo lo demás. Porque los dones son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no es para lucirlos. Los dones es para que todos crezcamos unánimes juntos. La Iglesia es un edificio, queridos hermanos, que hemos de construir entre todos. Pero la principal piedra del ángulo es el Señor. Y el arquitecto es el Señor. Y tú no puedes hacer lo que no debes. Tú eres responsable del don que el Señor te ha dado, del talento que el Señor te ha dado. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos, verdad? ¿Es tu talento multiplicarlos o no multiplicarlos? Es tu responsabilidad. Los dones son para perfeccionar la obra, para crecer todos juntos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Mirad, la unidad no es algo que se consigue así. La unidad se consigue con esfuerzo, con trabajo, viviendo vidas dignas. Hemos de llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de nuestro Señor y Salvador, del Hijo de Dios. Y debemos llegar a la madurez, queridos hermanos. Es muy tarde, vamos a dejarlo aquí, pero creo que vale la pena que nos marchemos a casa con este mensaje. A mí me ha hecho mucho bien. Daniel, que se te bajen los humos. Aprende del Señor. Piensa en tus hermanos. Ayúdalos. No seas piedra de tropiezo. No des lugar al diablo, no des motivos, razones al diablo, sino intenta edificar con lo poco o mucho que el Señor te haya dado. Ayer lo decía en la reunión de iglesia. Hermanos, hermanas, la obra es de Dios. No es ni tuya ni mía. Es de Dios. Y Dios, sobre todas las cosas,
es uno. ¿Habéis visto alguna vez un malentendido en Dios? ¿Habéis visto alguna vez un reproche del Padre al Hijo? ¿Un atisbo? Hermanos, vaya modelo que tenemos de unidad. Pues tenemos que asemejarnos a Él. Como individuos y como iglesia local. Nos queda un largo recorrido, pero todos juntos, hermanos, en la paz y el amor del Señor, podemos seguir creciendo como a Él le agrada hasta que lleguemos a la madurez espiritual que tú anhelas. ¿Tú la anhelas, la madurez espiritual? Pues ya sabes lo que te toca, querido hermano. Anda como es digno de la vocación con que has sido llamado. Amén.